Alberto Santos Dumont no fue solo un inventor revolucionario, fue una mente visionaria que cambió el rumbo de la historia sin buscar gloria ni reconocimiento. Su nombre es recordado con orgullo en Brasil, pero su vida personal revela mucho más que invenciones y logros técnicos. Detrás de las alas de su globo y del 14 bis, había una psique singular, movida por curiosidad, resiliencia y un sentido casi místico de propósito. En este video, vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Santos Dumont, analizando sus frases, actitudes y anécdotas personales, para entender qué características mentales y emocionales lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología, como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de superioridad/inferioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Dumont fue mucho más que un inventor genial, fue un ejemplo humano de persistencia, creatividad y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre ciencia, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la genialidad. Santos Dumont nació el 20 de julio de 1873 en Palmira, actual Descalvado, en el interior de Sao Paulo, en una familia rica del periodo imperial. A pesar de haber nacido en un contexto privilegiado, desde niño mostraba señales de una mente inusual. Creció rodeado de máquinas, inventos y ferrocarriles, elementos que formaron parte de su desarrollo afectivo e intelectual. Pero lo más interesante es que era considerado distraído y poco aplicado en los estudios tradicionales. Sus profesores decían con frecuencia que no prestaba atención o que soñaba despierto. Hoy llamaríamos a eso hiperconcentración selectiva, cuando alguien ignora lo convencional para enfocarse en lo que realmente despierta su curiosidad. Esto puede ser señal de superdotación, alta sensibilidad o simplemente de un arquetipo investigador, según Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante del desconocido. Le encantaba observar objetos mecánicos, desarmar relojes y preguntar cómo funcionaban todo. En una carta escrita a los 12 años, dijo: "Necesito entender cómo anda el tren. Alguien debe saber". Esta frase resume su esencia, un buscador de sentido, movido por preguntas, no por certezas. De joven, fue a estudiar en Europa, donde tuvo contacto con nuevas tecnologías e ideas revolucionarias. Allí desarrolló su obsesión por la mecánica y el cielo. Pero incluso en París, rodeado de élite científica, se mantenía discreto, humilde y extremadamente concentrado. Su madre, Carolina, decía que siempre quiso volar, no solo en el cielo, sino en la imaginación. Ese entorno familiar, aunque distante físicamente, parecía apoyar su naturaleza inquieta y creativa. Esto le sembró algo fundamental, la confianza en su propia capacidad de descubrir nuevos caminos. Su infancia no estuvo marcada por prodigios escolares, sino por experimentaciones constantes y preguntas persistentes. Rasgos que, décadas después, serían asociados a la mentalidad de crecimiento y a la inteligencia emocional. Y esto explica mucho de su éxito. No buscaba aprobación académica, buscaba comprender el mundo a su manera. En términos psicológicos, esa autoconfianza temprana fue la base para enfrentar los retos que vendrían. Su carrera no comenzó con grandes patrocinios o apoyo institucional, empezó con autonomía mental, curiosidad insaciable y persistencia silenciosa. Cualquier persona que alguna vez se haya sentido fuera de lugar, cuyas ideas hayan sido ignoradas o que haya dudado de sí misma, puede encontrar inspiración en esta fase inicial de su vida. Porque Santos Dumont demostró que ser diferente no es problema, es potencial. Rasgos de personalidad, curiosidad, humildad y sensibilidad única. Al mirar a Santos Dumont, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Adoraba nuevas ideas, tenía fascinación por la tecnología y veía conexiones donde otros solo veían piezas sueltas. Era persistente, sí, pero no de forma agresiva, insistía con paciencia y ligereza. Esta combinación de curiosidad y persistencia y humildad es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba intentar, equivocarse y volver a intentarlo.
Sus frases estaban llenas de admiración por la naturaleza y el movimiento. Volar no es privilegio de pájaros o dioses. Es derecho del hombre. Frases como esta reflejan un pensamiento sistemático y optimista, típico de quien tiene autoestima saludable y visión amplia del mundo. Sin embargo, Dumont también presentaba cierta ansiedad social. Evitaba eventos pomposos, no competía por estatus y prefería pasar tiempo solo, trabajando en sus inventos. Esto no significa que fuera arrogante, al contrario, era profundamente tímido y modesto. Tenía dificultad para lidiar con halagos y celebrar sus victorias. Esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, mantener los pies en la tierra mientras la mente vuela. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrarse a sí mismo y al mundo que podía ir más allá de lo esperado. Su personalidad mezclaba pasión técnica con simplicidad humana, lo que lo hizo admirado incluso por personas de distintas culturas y clases sociales. Podía hablar con mecánicos y nobles con la misma naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino requiere coraje para seguir adelante incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar el cielo como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Santos Dumont? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de libertad y transformación. No volaba solo para demostrar habilidad técnica, volaba como forma de explorar el mundo y a sí mismo. Decía, quiero volar porque necesito volar. No por quienes me ven, sino por quien soy. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de realizar algo, independientemente de recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Dumont representa el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que puede explicar su aislamiento progresivo. Sus cartas personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Una vez escribió, si Dios me permitió entender el viento, entonces es mi deber compartirlo con todos. Esto muestra una visión casi espiritual de su vocación, algo que pudo servir como ancla en medio de críticas y fracasos técnicos. En términos prácticos, esta visión trascendental lo ayudó a mantener el enfoque incluso frente a errores graves, como el incendio del globo número 6 o la derrota en el premio Deutsch de 1901. No internalizaba los errores como fracaso, los veía como aprendizajes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque sufrió ataques de la prensa europea y dudas de la comunidad científica, continuó ajustando sus proyectos, probando hipótesis y reinventando soluciones. Su respuesta a las críticas fue casi siempre la misma, silencio y trabajo. Y esto, lejos de ser pasividad, es un ejemplo maduro de autorregulación emocional. Sabía que su verdad estaba en los experimentos, no en las opiniones ajenas. Además, Dumont mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Solía dibujar en servilletas, tomar notas detalladas y visualizar el vuelo antes de construir el aparato. Investigaciones recientes indican que esta práctica activa áreas cerebrales relacionadas con la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo a lo desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera motivación viene del interior y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también nos advierte de la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que, a veces, el exceso de individualismo puede generar soledad. Dumont vivió esto intensamente. Y su historia nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductuales, persistencia, perfeccionismo y disciplina consciente. Santos Dumont tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, tomaba notas detalladas, revisaba proyectos y pasaba horas observando el cielo. Su obsesión por las formas naturales, como golondrinas y hojas llevadas por el viento, era casi artística. Esto revela un patrón conductual poco común. Él entrenaba la observación tanto como entrenaba la invención. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar el tiempo y la energía con propósito claro.
pero sin perder la liviandad del espíritu. En una entrevista dijo: "Nunca hice aviones para ganar premios. Los hice para probar que el cielo no es solo de los pájaros". Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con una psicodinámica de la curiosidad, algo que lo mantuvo firme aún después de pérdidas financieras y físicas. Sin embargo, Dumont también tenía cierta rigidez mental. Solía revisar planos una y otra vez, y a veces posponía lanzamientos por miedo a fallar. Esto puede leerse como perfeccionismo saludable, pero también como miedo a exponer vulnerabilidades. Su complejo de inferioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta de 1903, confesó: "Si no consigo ahora, quizás nunca consiga". Esto muestra que, detrás de la genialidad, existía fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía probando, ajustando y volando. Eso es lo que llamamos resiliencia emocional, una habilidad que todos podemos desarrollar. Dumont no era solo un inventor, era un investigador de sí mismo, que veía el cielo como un espejo de su alma. Volaba para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quien ve videos antiguos de Dumont pronto lo nota: hablaba con sencillez, pero transmitía pasión. Era alguien que veía el mundo con ojos de soñador y manos de ingeniero. Y eso es lo que lo hace fascinante no solo como inventor, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Dumont manejaba críticas y errores. Dumont vivió en un periodo de intensas disputas científicas, especialmente en Europa, donde figuras como los hermanos Wright también buscaban el título del primer vuelo. Ser criticado públicamente, ridiculizado por la prensa y comparado con rivales requirió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando el 14 bis despegó en público en 1906, celebró con sencillez, sin discursos triunfales. Esto revela un mecanismo de defensa maduro: mantener la calma bajo presión y evitar dramatismos innecesarios. No obstante, también internalizaba derrotas. Tras la pérdida de uno de sus globos en un accidente en 1904, entró en depresión y llegó a abandonar temporalmente las pruebas. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades. Un ejemplo: rechazó la patente de algunos de sus inventos, diciendo que la invención es del hombre, no de un individuo. Esto puede sonar romántico, pero le costó protección legal y financiera. Su respuesta a las críticas fue casi siempre la misma: seguir adelante, con trabajo, no con palabras. En una carta escribió: "No necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión". Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, convertía emociones difíciles en trabajo creativo. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O acaso, en algún nivel, Dumont necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el soñador, el artífice y el idealista. Detrás de la figura de Santos Dumont había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del visionario, aquel que ve posibilidades donde otros ven límites. También era un artesano, alguien que amaba crear con sus propias manos y ver sus ideas tomar forma física. Y, por último, era un idealista, movido por valores superiores a cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Dumont no veía la invención como una carrera, sino como una misión. En una conferencia afirmó:
Vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su introspección y creatividad, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Dumont tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí para ganar premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus descubrimientos. Esto lo diferencia de muchos inventores que buscaban lucro. Quería compartir conocimiento, aunque eso no le trajera retorno financiero. Y esto lo convierte no solo en un modelo científico, sino también en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esta entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Nunca se casó, no tuvo hijos, en sus últimos años, fue conocido por pasear solo por las calles de Petrópolis, dibujando aviones en el suelo y hablando consigo mismo. Puede sonar triste, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Dumont nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Dumont? Duración sugerida, 19 a 22. Santos Dumont nos enseña que el éxito no viene solo del C, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes que reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la ciencia como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Dumont no encajaba en el sistema científico de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiado las normas, tal vez jamás habría imaginado volar sin viento o diseñado un avión con plumas de garza. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para manejar relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas, y seguía adelante. Y eso es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado, y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el foco sin perder ligereza. Y, por último, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Dumont nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Vivía en busca del cielo, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su propio lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Dumont nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. ¿Cuál Dumont vive dentro de vos? Santos Dumont nos dejó un legado mayor que invenciones y récords. Nos enseñó que la mente humana puede rediseñar la realidad si tenemos el coraje de pensar diferente. No fue perfecto, ni ajeno a conflictos. Pero, aún así, nos inspira a buscar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Así que yo te pregunto, ¿qué Santos Dumont vive dentro de ti? ¿El visionario que cuestiona sistemas? ¿El artesano que crea con sus manos? ¿El idealista que, a veces, se encierra para proteger sus ideas? Independientemente de cuál de estas facetas resuene contigo, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo empezando por cambiar cómo miras tu propia mente. Dumont nos recuerda que nuestro mayor laboratorio es nuestro pensamiento, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros.
Como él mismo dijo, volar es solo una extensión del deseo de libertad. Quizás lo mejor que podamos hacer es vivir con presencia, curiosidad y coraje de seguir nuestras propias verdades, incluso si el mundo aún no está listo para entenderlas. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de Dumont? Así como él, tienes la capacidad de preguntar, persistir, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no entiende. Y quizás, como él, lleves dentro no solo una gran mente, sino un gran ser humano. Gracias por vernos. Déjame en comentarios, ¿qué lección de Santos Dumont te marcó más? Hasta el próximo video.